Vamos a compartir la palabra, así es que le voy a pedir por favor que me acompañe a el Evangelio de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 revela algunas cosas extraordinarias. Nos vamos a ir prácticamente directo a los hechos. El Señor Jesucristo dice, después de que hubo terminado, versículo 1, todas estas palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanasen a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. No queremos predicar acerca de esta situación en particular, sino del milagro y de cómo sucede el milagro. Pero aquí podríamos entender algunas cosas importantes. La gracia, la abundancia de gracia y de la justicia de Cristo no dependen de la dignidad de los hombres, ni de que si los hombres son buenos o son malos, sino dependen de lo que Cristo hizo en su misma obra terminada, completa y perfecta por su amor, por el amor de Dios, y de su obra terminada, es decir, de su muerte, sepultura y resurrección. Depende la abundancia de gracia y del regalo gratuito de la justicia de que el hombre pecador se acerque a Cristo, a Jesús, con la intención de ser perdonado, de ser salvado y reciba lo que Jesús es y lo que Jesús hizo por nosotros. Esto es lo que sucedió con nosotros, que nosotros reconocimos el hecho de ser pecadores y estar destituidos de la gloria de Dios y venimos a Cristo y Él nos hizo nacer de nuevo por la abundancia de su gracia. Nadie en este mundo es digno de merecer lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Pero para nosotros no es un obstáculo el ser indignos porque estábamos destituidos de la gloria de Dios por el mismo pecado original de Adán. Pero por la fe respondimos positivamente a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, a su persona divina, al llamamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas por la palabra, y nosotros dijimos sí, creímos en Él y en ello, en Él, en Cristo, y en ello, en lo que Jesús hizo por nosotros, le recibimos como Señor y Salvador y nos hizo nacer de nuevo por su poder. Bien, después dice que Jesús les concede, Jesús dice que fue con ellos. Y Jesús fue con ellos por algo muy importante, por lo que iba a suceder, porque Jesús conocía todas las cosas. Además de que era misericordioso y compasivo, y además de que Él vino a destruir las obras del diablo y a sanar a todos los enfermos, algo extraordinario iba a suceder aquí. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él, a Jesús, unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Es decir, los judíos, porque el centurión había sido bueno con ellos, decían que era digno de que Jesús le concediera el sanar a su siervo. Pero cuando Jesús viene de cerca, se descubre la verdadera realidad o la verdadera identidad de este hombre centurión. Es decir, más allá de lo que piensen los intercesores, que en este caso son los judíos, el mismo centurión dice, envía unos amigos a Jesús y dice, yo no soy digno de que entres a mí, ni siquiera soy digno de cruzar palabra contigo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. No es que el centurión rechazara a Jesús, sino que él veía la magnificencia y la gloria de Cristo y no se sentía digno de aún estar ante su presencia. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Ahora, el centurión no pide nada para él. Quizá el centurión estaba a gusto, como era su vida, separado de Dios. Ahora el centurión era un religioso judío, era un romano. Y seguramente este centurión, aunque la Biblia no lo describe particularmente hasta este momento, pero en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, este centurión seguramente tuvo evidencia clara de lo que Jesús hizo por la humanidad y posiblemente pudo haber entregado su vida a Cristo. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Aquí es donde se manifiesta algo glorioso. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y a este va. Y este va y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace.
Al oír Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Así es que el centurión le hace una solicitud a Jesús, diciéndole, di la palabra y mi siervo sanará. No soy digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Es decir, el centurión quizá entendía el poder de Cristo, el poder de Jesús, porque había escuchado hablar de Jesús y de todas sus maravillas. Y estaba rogándole que Jesús diera la palabra para que el siervo fuera sanado. Ahora, este centurión, sin saber que Jesús iba a reaccionar positivamente a su requerimiento, a su ruego, pero este centurión sabía cómo se movía el poder de Dios y este centurión sabía que Jesús tenía poder y que a través de su palabra podría manifestar ese poder como Jesús quisiera. El centurión sabía que Jesús tenía poder para sanar y que a través de su palabra podía manifestar ese poder como él quisiera. Porque el centurión mismo le dice, yo también tengo autoridad y estoy bajo autoridad. Así es que cuando dice estoy bajo autoridad, reconoció que todo estaba bajo la autoridad de Cristo, que Jesús tenía el poder para hacer como él quisiera ante todas las cosas en este mundo. Y después cuando este hombre dice, pero también estoy, es decir, nada podía rendirse ante la autoridad de la palabra de Cristo. Es decir, nadie, vamos a decirlo de esta manera, de una manera correcta. Voy a corregir lo anterior. Es decir, el centurión estaba seguro que nada podía resistirse, obstaculizarse, rebelarse en contra del poder de la palabra de Cristo. Es decir, de acuerdo a la palabra de Jesús que tenía el poder, todo iba a rendirse bajo sus pies, según la voluntad de Dios, según como Cristo quisiera. Y este hombre cuando le dice, y yo tengo autoridad, porque digo a uno ve y va y al otro ven y viene, entonces reconoció que Cristo tenía el poder para hacer todas estas cosas. Por un lado, este hombre reconoció que nada podía resistirse ante la autoridad de Cristo, porque todo estaba sometido bajo la autoridad de Cristo, pero también entendió que Cristo tenía todo el poder para hacer conforme a su voluntad. Y entonces Jesús se maravilla de esto y le dice a sus discípulos, a los que estaban ahí con él. Y dice, al oír Jesús esto, se maravilla de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Así es que aquí el Señor Jesucristo se maravilla y habla de que en el centurión había fe, cual no había en Israel. Dice, al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es decir, Jesús dio la palabra y aquel siervo sanó. Así es que 3 cosas importantes en esta historia. 1, la palabra de Cristo. 2, el milagro. 3, la palabra de Cristo, o a través de la palabra de Cristo, el poder de Dios fluyó para causar el milagro por causa de la fe. Por causa de la fe de este hombre. El poder de la palabra, la manifestación de ese poder sanando al siervo, y todo esto sucede a través de la fe. Muy bien, ahora el versículo 10 dice, aconteció después de que Jesús iba a una ciudad llamada Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de una madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor Jesús la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces este joven que había muerto se incorporó, y el que había muerto, dice, empezó a hablar, y Jesús lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de Cristo, de Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor.
Así es que aquí vemos manifiesta la compasión, la voluntad, el deseo de Cristo que vino a liberar a los oprimidos del diablo, que vino a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, y la manifestación de este milagro. Por un lado, vemos la manifestación del poder de Dios sanando al siervo de un centurión a través de la fe, y por otro lado, por causa de la compasión y del propósito de Cristo en la tierra, resucitar a un joven que había dejado a una mujer viuda en tristeza, y Jesús tuvo compasión de ella y resucitó a su hijo. Ahora, versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas a Juan de todas estas cosas. Es decir, había discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba encarcelado y los discípulos, viendo todas estas cosas, fueron y le dijeron a Juan. Dice, y Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres vinieron a Jesús, dijeron a Juan el Bautista, dijeron a Jesús, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó Jesús a muchos enfermos y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. En esa misma hora, es decir, los discípulos de Juan vinieron a traer el mensaje a Jesucristo y le dijeron, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Tal parece que Juan en la cárcel estaba dudando. Y en esa misma hora que vinieron los discípulos de Juan y preguntaron esto a Jesús, Jesús sanó a muchos de enfermedades, plagas, espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo a los discípulos de Juan, vayan con Juan y háganle saber todo lo que han visto. Dice, y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es todo aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Más que saliste a ver a un profeta? Sí os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Y os digo que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Y aquí podemos ver que Juan vino a preparar el camino. Cristo tuvo su ministerio, Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, por ti y por mí, nos obtuvo por nosotros eterna redención, llevó cautiva la cautividad, resucitó entre los muertos, y nos dio vida a ti y a mí juntamente con Él. Enviando su Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. Y ahora nosotros somos, digámoslo así, Juan fue el precursor, Jesucristo fue el que ministró gloriosamente el propósito del amor de Dios y la voluntad de Dios en esta tierra para venir a restituir todas las cosas y salvar al mundo. Porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo, por la fe de Jesús, recibimos de la abundancia de gracia y del regalo de su justicia para reinar en vida, es decir, para ser los testigos de Jesús en este mundo después de Cristo, aquí y ahora, hasta que Cristo venga por nosotros, Cristo venga por su iglesia y que Cristo se manifieste a este mundo derrotando a todo el mal, al diablo, al anticristo y a todo lo que venga en los últimos tiempos, es decir, a todo lo que tenga que ver con el mal, antes del milenio y antes del juicio del gran trono blanco. Es decir, nosotros estamos aquí para ser testigos. Ahora, Hebreos, si vamos rápido a Hebreos, y acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 1, dice así, capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a nosotros por su Hijo,
en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto sucedió en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en su sepultura y en su resurrección, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, si usted y yo nos vamos al versículo 12 de Hebreos, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, los testigos de Hebreos 11, los héroes de la fe, dice: nosotros teniendo esta nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, tenemos un propósito. ¿Y cómo debemos caminar y correr ese propósito? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la prueba, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es que cosas extraordinarias tenemos aquí, porque ahora Dios nos habla a través de Cristo. Y sabemos que Cristo nos ha dado su palabra y su espíritu para que nos sean reveladas todas las cosas y seamos guiados en la verdad. Y lo extraordinario de esto es que si vemos el ministerio de Cristo, al cual nosotros hemos sido llamados porque hemos sido llenos del mismo poder que Cristo Jesús manifestó en su ministerio, no solo recibimos la esperanza de su llamamiento, la herencia como santos que nos concedió en su obra terminada, completa y perfecta, pero también el mismo poder que le levantó entre los muertos mora y habita en nosotros para nosotros poder reinar en vida. Y viendo el ministerio de Jesús, vemos la palabra de Cristo que tiene todo el poder, vemos la manifestación, es decir, milagros, señales y prodigios confirmando la palabra de Cristo. Y la fe operando y actuando. La compasión de Cristo manifestándose sin obstáculos para traer restauración a las vidas de las personas. Así es que el corazón de Dios no tiene obstáculos, sino está lleno de amor, de benignidad, de bondad, de compasión. Y eso lo ha transmitido a nosotros por su Espíritu Santo, porque no hay límites para que todo hombre que crea pueda recibir restauración, pueda recibir aceptación, ser altamente favorecido, pueda recibir el perdón de todos sus pecados, pueda ser completamente sanado y perdonado, pueda ser perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido, más que vencedores. Y entonces Dios nos habla a través de Cristo y la manera en la que nosotros debemos de vivir y correr esta, digamos que esta nueva vida que tenemos en Cristo, esta nueva experiencia que debemos cruzar, o digamos que en la cual nos debemos ejercitar, que es a través de la fe. Lo debemos de hacer puestos los ojos en Jesús, en su ministerio, en su palabra, en su espíritu, en su poder, en su llamamiento, en la esperanza de su llamamiento, en la herencia que nos ha sido concedida. Así es que si nosotros queremos ver que las personas dejen de sufrir por enfermedad, necesitamos ver a Cristo y entender que es la voluntad de Cristo y que nos ha sido dado el poder y la verdad de la palabra y el deseo del corazón de Dios y el ministerio de Cristo para ministrar, para compartir, para predicar acerca de no solo vivir en salud, pero predicar la sanidad, manifestar señales, prodigios y milagros, porque hay también dones de sanidad que el Espíritu de Dios da a los creyentes. Inclusive la salud y el bienestar, ministrar, participar a otros de la sanidad, no es exclusiva de particulares, de privados. Estas señales seguirán a todos los que creen, dice el apóstol, dice Marcos, en el último capítulo 16, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán.
Si queremos que la gente viva libre de condenación y de culpa, necesitamos poner nuestra mente y nuestros ojos en Cristo, en su palabra. Si queremos estar preparados con cualquier cosa que quiera confrontarnos adversamente, sean cosas malas, cosas que aparentemente sean buenas, engaños, mentiras, necesitamos estar firmes, que nuestras conciencias estén tranquilas, confiando en la palabra de Cristo, en la abundancia de su gracia y en el regalo de su justicia, para que nuestros pensamientos estén sujetos, nuestros sentidos estén sujetos de acuerdo al corazón de Dios, a la benignidad de Dios, a la verdad de la palabra de Cristo. Eso es lo que fuimos llamados a hacer y a vivir. Si queremos, si deseamos que la gente sea libre de depresiones y de engaños en sus mentes y de falsas identidades en sus mentes, en sus pensamientos, necesitamos hablar la verdad en amor, pero ser compasivos, no tolerantes con el pecado, porque no fuimos llamados a ser tolerantes y a participar del pecado, pero fuimos llamados a amar a las personas. Y amar a las personas no significa consentir sus hechos, significa atreverte a hablarles la verdad. No de una manera religiosa, sino hablar de la benignidad y de la bondad de Dios. ¿Y qué es lo que la palabra establece acerca de nuestra identidad que ahora tenemos en Cristo? No hay enfermedad, no hay engaño, no hay mentira, no hay situación que se pueda resistir a la palabra de verdad, de benignidad y de bondad, al poder de Dios, ante el nombre de Jesús. Esto es muy importante que tú y yo lo entendamos, porque no podemos darnos el lujo de dormirnos en la fe. El centurión estaba acostumbrado a dar órdenes y estaba acostumbrado a seguir órdenes. La fe es como un siervo para nosotros, o a favor de nosotros, que está despierto las 24 horas del día. La palabra de Cristo nos ha sido hecha disponible, a diferencia de los discípulos. Los discípulos tenían la unción y el poder del Espíritu Santo, pero solo tenían el Antiguo Testamento y la experiencia y las palabras de Cristo. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento, los Evangelios, que son las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Tenemos el mismo Espíritu Santo, hemos sido bautizados de la misma manera y hemos recibido el mismo poder. Y tenemos la misma fe. El apóstol Pablo dice que hemos recibido la medida de fe, todos los creyentes. El apóstol Pedro dice, aquellos que tienen una fe tan preciosa como la nuestra, es decir, no hay distinción respecto a la fe. La diferencia quizá entre unos y otros que creen está en el ejercicio de la fe, porque la fe viene por el oír la palabra. No es que la fe venga del cielo, no es que la fe no esté y aparezca de repente, no, la fe se encuentra ya en nosotros. Recuerde que somos seres espirituales perfectos, porque hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva identidad en Cristo. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo no son perfectos, pero a través de la palabra, renovando nuestras mentes, nuestra alma es transformada y nuestro cuerpo es vivificado por la palabra y por el poder de Dios en el nombre de Jesús. Así es que es muy interesante, pero muy importante que nosotros no le demos vacaciones a la fe. Y no darle vacaciones a la fe no significa decir que creemos, porque dice la Escritura que los demonios también creen y tiemblan. No, significa insistir en la palabra. Significa abrazar la palabra de Cristo, que es poder, que es viva y eficaz. Significa escudriñarla, estudiarla, meditarla, tenerla en nuestra mente y en nuestros corazones. Pero a veces decimos, es que no tengo tiempo para esto, es que no tengo tiempo para lo otro. Y siempre habrá excusas. Pero el afán, las preocupaciones, el activismo, la distracción, la negligencia, no causan sabiduría, pero es la palabra de Cristo que nos da sabiduría para poder aprovechar el tiempo de una manera correcta, para evitar
que el mal se acerque y quiera estorbar nuestras vidas, para estar firmes, vestidos con la armadura de Cristo y soportar toda artimaña del enemigo. Así es que recuerda, hoy más que nunca, lo que dicen y lo que otros hacen y lo que otros quieren enseñar o quieren adoctrinar, que es contrario a la palabra, es lo que abunda en este mundo. Algunas cosas son sutiles, algunas cosas son medianamente educadas, algunas cosas son aberrantes, algunas cosas son preocupantes. Pero todas estas cosas que provienen del príncipe de la potestad del aire tienen cierto grado de encantamiento para atrapar la mente y los corazones de las personas. A través de las noticias, a través del cine, a través de la televisión, a través de las redes, a través de los medios de comunicación, a través de las enseñanzas de los sistemas educativos, a través de los comentarios, a través de las vivencias. Y aún no llegan días tan difíciles, porque los días difíciles vendrán, el caos vendrá y se manifestará de una manera fuerte e importante cuando todos estén prácticamente convencidos, engañados por tantas mentiras. Y déjeme decirle que hay quienes creen que cuando uno habla de que el diablo causa estas cosas, lo tinten o lo tintan lo categorizan de religioso, y no es así. Dice la escritura que el príncipe de la potestad del aire es quien gobierna. Y todo lo que sale que es contrario a la palabra, aunque parezca bueno, está inspirado por el príncipe de la potestad del aire, el adversario de nuestras almas. Pero tenemos a Cristo y Dios está de nuestro lado y nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Así es que no debemos desaprovechar ninguna oportunidad para, por la fe, ejercitar el poder de Dios en nuestras vidas y no desestimar y glorificar a Cristo cuando nosotros, por el Espíritu de Dios y por el nombre de Cristo y su palabra, nos dejamos guiar. No por lo que dice este mundo, no por lo que dicen las experiencias o las recomendaciones de otros cuando son contrarias a la palabra, pero no por la sabiduría humana tampoco, pero por la sabiduría que proviene de Dios, que es preciosa, pacífica, que viene por causa de la palabra, por causa de meditar la palabra, por causa de entender lo que somos y permanecer firmes en nuestra identidad con Cristo. Así es que echemos mano de esta experiencia, de este poder, de esta gloria, de esta herencia, de este llamamiento, de esta bendición que tenemos en Cristo, permaneciendo en su palabra, compartiendo con otros, no fijándonos en nosotros mismos, en lo que nosotros somos o hemos hecho, pero en Cristo. Y dejemos que el Espíritu de Dios glorifique a Cristo a través de nuestras vidas. Y si hay algo que cambiar, que resarcir o que restaurar en nuestras vidas o hacia otros, hagámoslo en paz, en amor, en humildad, en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu llamamiento, por la esperanza de tu llamamiento, Jesús, para nuestras vidas, por la herencia que nos has concedido y por el poder de tu Espíritu Santo que te levantó entre los muertos, que ahora nos ha sido concedido y nos ha sido dado. Gracias por tu Espíritu Santo y tu palabra para darnos a conocer lo que nos ha sido concedido. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, por la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, dice tu palabra, Señor. Recibiendo la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que hemos sido llamados a reinar en vida, declaramos: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén y amén.